Entonces, ya entrando en detalle, yo soy médica de la Universidad de los Andes, soy radióloga formada en la Fundación Santa Fe de Bogotá junto con la Universidad del Bosque. Actualmente hago mi fellow en neuroradiología diagnóstica en la Universidad de Ottawa junto con el Hospital de Ottawa. No tengo ningún conflicto de intereses, no tengo nada por declarar y los objetivos principales de la charla de hoy, lo que vamos a hablar hoy, es conocer un poco los fundamentos básicos de la resonancia y la tomografía para poder saber interpretarla, saber que en la tomografía se habla de densidades y cómo conocerlas, y en la resonancia de señal o de intensidades, como también las personas lo conocen. Claves para el neurodiagnóstico por imágenes y su interpretación, y además de eso reconocer las patologías principalmente neuroquirúrgicas más comunes que se van a encontrar como médicos generales en emergencias sobre todo o en la práctica clínica diaria. Vamos a hacer una introducción, generalidades de la tomografía, generalidades de la resonancia, las patologías más comunes y unos puntos claves para llevar a casa al final. Entonces, primero que todo, en forma de introducción, es súper importante que conozcamos que la tomografía computarizada es una técnica que usa una fuente de rayos X y lo que hace es analizar los tejidos y en función de la densidad de ese tejido va a penetrarlo y va a generar diferentes grados de absorción de los rayos X. Y dependiendo de cuánto esos rayos X penetren y esa estructura, cuántos absorba, va a generar un color en una escala de grises, que es lo que nosotros vemos e interpretamos en nuestras imágenes. Las imágenes en tomografía se adquieren en un corte axial, por eso antes se le conocía más como tomografía axial computarizada, hoy en día preferimos decirle simplemente tomografía computarizada, y luego se hacen reconstrucciones multiplanares en los demás planos, que ya los vamos a ver a continuación. Mientras que la resonancia, que es algo importante que tienen que tener en cuenta también, es una energía que se libera por protones en forma de ondas de radiofrecuencia, no tiene radiación. Eso es captado por una antena receptora, la cual convierte esas señales eléctricas de las ondas, pasan a un software y ese software a través de múltiples procesos reconstruye unas imágenes anatómicas multiplanares. Acá la imagen no se adquiere necesariamente en un corte axial y se reconstruye, sino que se puede adquirir inmediatamente en el corte que nosotros queremos evaluar. Recordar, la tomografía tiene radiación, es algo que sus pacientes les van a preguntar muchísimo, sí, mientras que la resonancia no tiene radiación, pero recordar que eso es un campo magnético y hay ciertos elementos que no son compatibles con la resonancia. Entonces, siempre que tenemos un paciente al cual se le va a solicitar una resonancia, debemos mirar si tiene un clipaje de aneurisma previo. Hoy en día la gran mayoría de elementos que se utilizan en cirugía son compatibles con resonancia, pero si es un paciente que tiene un clipaje de aneurisma hace 25, 30 años, toca revisar qué tipo de dispositivo tiene. Los pacientes que tienen desfibriladores, marcapasos, toca revisar si ese tipo de elemento que tiene el paciente es compatible con el campo magnético de la resonancia. Y también depende si yo tengo un campo magnético de 1.5 teslas o 3 teslas, porque también hay elementos que pueden ser compatibles o seguros utilizarlos con un campo magnético bajo, pero no son seguros utilizándolos en campos magnéticos más elevados. Entonces, lo primero que vamos a ver son los planos anatómicos que tenemos en neuroradiología. Entonces, el primer plano que nosotros adquirimos es el plano axial. Eso nos va a permitir ver al paciente de abajo hacia arriba. Es decir, yo voy a tener al paciente y lo voy a ir cortando como si fuera una tajadita de pan, de abajo hacia arriba. Recordar que siempre en la imagen anatómica de radiología, nosotros lo que está al lado izquierdo es el lado derecho y lo que está al lado derecho es el lado izquierdo del paciente, porque lo estamos viendo desde abajo. Entonces, si nos ponemos a ver el paciente desde abajo, ahí nos damos cuenta, el lado derecho del paciente es este y el lado izquierdo del paciente es este, como una imagen en espejo. Luego tenemos el plano coronal. En el plano coronal vamos a ver al paciente de adelante hacia atrás. Nuevamente, la derecha es la izquierda de la imagen y la izquierda es la derecha de la imagen. Y el último plano que también se puede utilizar es el plano sagital. En el plano sagital nosotros estamos viendo al paciente de derecha a izquierda. Vamos de un lado del paciente al otro lado del paciente. Cada plano es útil para evaluar diferentes estructuras. Además de estos planos, que son los 3 planos básicos, nosotros podemos hacer reconstrucciones en las imágenes que adquirimos inicialmente, en oblicuo o reconstrucciones más detalladas dependiendo de la estructura que vayamos a evaluar, que no las vamos a abordar el día de hoy. Un poquito de anatomía básica de superficie en imágenes para reforzar los conocimientos que vimos con el doctor Gómez en la charla anterior. Entonces, aquí tenemos los surcos y las cisuras. La más importante
en la anatomía de superficie, entonces sería la cisura interhemisférica, que la veremos en la resonancia, aquí señalada por amarillo. Luego de eso, súper importante, el surco central, porque eso nos va a permitir dividir en las circunvoluciones precentral y postcentral. Siempre debemos identificarla, porque además de darnos la división entre frontal y parietal, nos da las áreas más importantes del cerebro que se encuentran en la precentral y postcentral, como el doctor Gómez nos explicó anteriormente. Además de eso, vamos a tener el surco precentral, justo anterior a la circunvolución precentral, el surco postcentral, justo posterior a la circunvolución postcentral. Acá es donde se ve el signo del omega que el doctor Gómez también nos habló un poco en su charla. Importante, el surco frontal superior nos va a dividir entre la circunvolución superior, frontal superior, y la circunvolución media, frontal media. Y finalmente el surco parieto-occipital. Otra parte importante, ya en el corte sagital, acá vamos a ver nuevamente el surco central, o que también se le conoce como cisura de Rolanda, nos permite dividir en frontal y en parietal. Y además de eso, vamos a tener la cisura de Silvio, o también conocido como surco lateral, que nos va a permitir dividir en frontal arriba y temporal abajo. Y acá ya tenemos lo que el doctor nos habló, la temporal superior, la temporal media y la temporal inferior. Acá tenemos parietal, acá el surco parieto-occipital, y acá tendríamos algo de lóbulo occipital que no es muy claro en esta imagen. Luego de eso, importante, la anatomía de la cara medial, o que también se le conoce como cara mesial. Entonces, acá es importante reconocer el surco del cíngulo, nuevamente es el que nos da toda la división de frontal y parietal y termina en la cisura central que habíamos conocido acá. La circunvolución del cíngulo, el lóbulo frontal. La cisura parieto-occipital, que les había nombrado anteriormente, acá sí vemos claramente la división entre el lóbulo occipital, acá en imágenes, y el lóbulo parietal. Y la cisura calcarina, que está dentro del lóbulo occipital. En cuanto a las circunvoluciones, nuevamente para entrar mucho más detallado, tenemos la circunvolución postcentral, recordar aquí cisura central, hacia adelante tengo precentral, hacia atrás tengo postcentral, pasé la cisura central. Lobulillo paracentral, lobulillo parietal superior y la precuña. Allí se fueron mostrando con las líneas amarillas. Entonces, lobulillo paracentral, perdón, circunvolución postcentral, circunvolución precentral, lobulillo paracentral, parietal superior y precuña, que la vemos mejor acá, en la sagital. Ya conociendo eso, que son las partes más importantes para ubicarnos en neuroanatomía sin entrar en un detalle, porque tendría que explicarles 2 horas fácil, me demoraría explicándoles toda la neuroanatomía, vamos a entrar en cómo se interpreta la imagen de neuroimágenes. Entonces, lo primero es conocer que en tomografía se habla de densidad o atenuación. Nunca hablamos de intensidad ni de opacidad. Usualmente tomografía nos referimos a densidad o atenuación del tejido y eso está dado por las unidades Hounsfield. Hounsfield fue la persona que descubrió, o la persona que más trabajó en la tomografía computada cuando salió inicialmente en los años 90. Luego, densidad. Entonces va de baja a alta. Baja, negro. Luego tenemos una escala de grises súper amplia. Aquí es solo una pequeña imagen, un pequeño esquema. A alta, que sería lo que vemos blanco en la imagen. Las personas a veces suelen referirse a hipodenso e hiperdenso. Cuando nosotros nos referimos a que algo es hipodenso o hiperdenso en imágenes, obligatoriamente debemos decir a qué es hipodenso. Entonces, por ejemplo, si vamos a decir esa estructura es hipodensa en relación a la corteza cerebral, o esta estructura es hiperdensa en relación a la sustancia blanca cerebral. Entonces, siempre es mejor utilizar esto es una lesión de baja densidad o una lesión de alta densidad.
En la escala de grises y en la escala de unidades Hounsfield, lo más bajo sería el aire, que tiene unidades cercanas a -1000, y lo más alto sería el hueso, el metal y el medio de contraste, que puede alcanzar hasta más 1000 unidades Hounsfield. En la mitad tenemos toda esta escala de grises que va a grasa, líquido, sustancia blanca, corteza, sangre y calcio en ese orden de ideas. Entonces, acá, para repasar para afianzar estos conocimientos. Entonces, aquí tenemos aire, lo vemos completamente negro. Aquí tenemos grasa, si ustedes me creen, eso se ve negro, pero no tan negro como lo que vimos anteriormente. Ya les voy a explicar ahorita cómo hacemos para diferenciar todo eso. Luego tenemos el líquido, una escala de gris un poco más arriba que la anterior. Luego tenemos la sustancia blanca, luego la corteza, que se ve 10, 15 unidades Hounsfield más elevadas que la sustancia blanca. Luego tenemos la sangre. La sangre va a depender claramente del estadio en el que se encuentra, pero si tenemos un hematoma agudo, la vamos a ver así, hiperdensa en relación al resto del parénquima cerebral o de alta densidad. El calcio, estos son calcificaciones en los plejos coroideos, y el hueso. Pero, ¿qué pasa en la tomografía? Hay algo muy importante que a veces tampoco entendemos cuando vamos a interpretar las imágenes. Nosotros en la tomografía tenemos algo que se llama ventana. Cuando hablamos de ventana nos referimos a toda la gama de densidades que se puede identificar en un estudio de tomografía cuya gama está dada en esos números Hounsfield que yo les hablé. Nosotros en nuestro ojo humano solo podemos discernir entre 20 a 30 escalas de grises. Por ello la ventana la podemos cambiar para así poder visualizar una gama determinada de grises. Y tiene dos cosas importantes que podemos cambiar: el ancho de la ventana y el nivel de la ventana. El ancho me va a ayudar a la discriminación de las estructuras. Si yo tengo una ventana de ancho o estrecho o pequeño, me va a permitir una mejor discriminación entre estructuras que tienen valores de unidades Hounsfield cercanos. Mientras que si yo le pongo un ancho de ventana más amplio, va a tener menor contraste, como estas imágenes de acá, por ejemplo, pero vamos a ver mucha escala de grises. Y el nivel de la ventana es el valor medio de la estructura que yo quiero evaluar. Entonces, si yo quiero evaluar el cerebro, yo debería poner mi nivel de la ventana en aproximadamente el nivel medio de la sustancia blanca, la sustancia gris, que sería, como les dije ahorita, 35 unidades Hounsfield, porque la sustancia blanca puede estar entre 25 y 30 y la sustancia gris puede estar entre 35 y 40. Entonces, eso me va a permitir ver muy bien las estructuras del cerebro. Pero si yo quiero ver, por ejemplo, un ACV, que es una de las patologías que más vamos a ver en urgencias, yo necesito ver muy bien la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Debo aumentar el contraste de esa imagen y allí sí voy a ver claramente la corteza y claramente la sustancia blanca. Si quiero evaluar el hueso, le subo el nivel de ventana hacia 200, 300, dependiendo lo que vaya a evaluar, y la ventana de tejidos blandos. Luego de eso, como les digo, ¿por qué es importante cambiar de ventana? Aquí tenemos un paciente que tuvo un trauma. Claramente todo lo que está en tejidos blandos y intraparenquimatosos lo vemos en la ventana que por defecto nos trae la imagen. Acá vemos la contusión intraparenquimatosa, el sangrado, vemos el hematoma de tejidos blandos. Pero nos estamos perdiendo una información súper importante y son las fracturas del paciente. Por eso, siempre que evaluemos una imagen, debemos evaluar cada estructura en la ventana correcta. Si se dan cuenta, acá estábamos perdiendo la información de las fracturas que tenía el paciente, que ya las vemos acá en la ventana adecuada para evaluar las estructuras óseas. En la resonancia magnética. Entonces, en la resonancia magnética ya no hablamos de densidad, sino que hablamos de intensidad o señal, y va nuevamente de baja a alta. Y hay dos cosas fundamentales para que entiendan, y es: tenemos secuencias con información T2 y secuencias con información T1. Las secuencias con información T1 son todas esas que nosotros llamamos como secuencias morfológicas, porque nos permiten ver la anatomía perfectamente. Y las secuencias con información T2 son más las que nos ayudan a identificar o a resaltar las patologías. En las secuencias con información T2, el líquido se va a ver brillante, y en las secuencias con información T1, la clave para que siempre sepan en qué secuencia están es: la corteza se ve gris, que es sustancia gris, y la sustancia blanca se ve blanca. Mientras que en las de secuencias con información T2, si se dan cuenta, la corteza se ve más brillante que la sustancia blanca, es decir, se ve al revés. Por eso se dice que esta es morfológica, anatómica. Lo blanco se ve blanco, sustancia blanca; lo gris se ve gris, sustancia gris. Y estas son secuencias adicionales
que son con atenuación del líquido. Usualmente ustedes van a ver el flare con información T2, pero también podrían encontrarse con un flare con información T1. Pero la más típica que vamos a ver es la flare con información T2. Y aquí lo que pasa es que con variaciones en los protocolos de adquisición de la imagen, todo ese líquido que está en movimiento se va a atenuar o se va a desaparecer, por así decirlo, y ahora lo vamos a ver negro. Entonces, esto es una secuencia igual que esta, si ustedes me creen, pero todo el líquido lo atenuamos, todo el líquido que se encuentra en movimiento. Importante siempre, si yo voy a hablar de realce con el medio de contraste, debo tener una secuencia pre a la administración del medio de contraste y una secuencia después de la administración del medio de contraste. Yo no debería interpretar una imagen diciendo que tiene realce el medio de contraste si no estoy viendo la imagen con información de una precontraste, porque hay lesiones que pueden tener intrínseco alta señal en T1 y la vamos a ver también con alta señal en las post-contraste y no necesariamente va a indicar realce con el medio de contraste. Otras secuencias que son súper útiles en el neurodiagnóstico son las secuencias de resonancia magnética que son particularmente sensibles a los compuestos que distorsionan el campo magnético. Por lo tanto, van a ser útiles para detectar hemoderivados, calcio, hierro, hueso. Aquí tenemos tres principales y aquí lo que varía más que todo son también la parte física de la adquisición de la imagen, que no voy a entrar en ella, y el tiempo que dura la secuencia en tomarse. Eso es una secuencia que dura 25 segundos, mientras que eso es una secuencia que puede tardar hasta 3 o 5 minutos, pero si lo ven, cada una nos va a dar una mejor resolución de imagen. Luego, la otra secuencia súper importante y con la que deben familiarizarse es la secuencia de difusión. Es una secuencia que está basada en el movimiento aleatorio de las moléculas de agua. Entonces, en términos generales, simplificando, los tejidos que son altamente celulares o aquellos que tienen edema de la célula van a exhibir coeficientes de difusión mucho más bajos porque van a restringir la difusión de esas moléculas dentro del tejido, como lo vemos acá. Como es tejido altamente celular, estas celulitas, estas moléculas, les va a costar mucho más trabajo moverse libremente, es decir, estamos restringiendo su movimiento. Si tenemos restricción a la difusión, nosotros vamos a ver eso de alta señal. Pero hay algo importante, no solo basta con ver la alta señal, sino la representación en algo que nosotros llamamos el mapa de ADC, que es el mapa de los coeficientes de difusión. Si yo lo veo alto en DWI, que es la secuencia que todos tal vez conocen, debo obligatoriamente verlo bajo en ADC para yo decir que es real restricción a la difusión. Si no, puedo encontrarme ante algo que llamamos el brillo en T2 o el efecto T2 shine through, que es que tengo una señal alta en DWI, porque esas son secuencias que también son ponderadas en T2, pero no tengo una restricción a la difusión. Es simplemente un brillo que se produce por un largo tiempo de decaimiento en T2 de algunos tejidos que son normales o tejidos que ya tienen injuria crónica. Siempre evalúo DWI y siempre debo tener un mapa de ADC para yo hablar de restricción a la difusión. Entonces, entrando en unas pequeñas preguntas ya para evaluar lo principal en imagen. ¿A qué corresponde más probablemente el hallazgo de esta imagen? Entonces, es un hombre de 68 años con hemiparesia derecha, lesión desmelinizante, edema vasogénico, un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Usualmente, cuando yo hago esta pregunta, el problema que surge es edema vasogénico versus ACV isquémico. En este caso es edema vasogénico y ya vamos a ver por qué, cómo sabemos nosotros eso. Entonces, en edema vasogénico, la imagen de la izquierda, se mantiene la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Como vemos acá, el edema afecta principalmente la sustancia blanca, se extiende a través de ella en forma de dedos, se le llama esa apariencia, y esto es edema que se considera casi que netamente extracelular. Mientras que el edema citotóxico, edema iónico que se causa en el ACV isquémico o en la isquemia, es un edema que es resultado de células que son incapaces de mantener las bombas de ATP, que son las encargadas de la alta concentración celular y baja concentración intracelular de sodio. Cuando falla esa energía en esas células, como es el caso de una isquemia, estas bombas dejan de funcionar y dan como resultado una inflamación o un edema intracelular. Esas son las razones principales para que se vea aumento de la restricción y la difusión. El edema vasogénico, importante,
se interrumpe la barrera hematoencefálica, mientras que en el edema citotóxico iónico no se interrumpe la barrera hematoencefálica. Este edema es muy común verlo alrededor de tumores, bien sean primarios o secundarios como metástasis, alrededor de abscesos cerebrales, alrededor de lesiones desmielinizantes, hemorragias, contusiones. Este edema no tiene restricción a la difusión y como vemos acá, esta es la imagen del DWI, este es el mapa de ADC, vemos que no hay nada brillante en DWI y no hay nada negro correspondiente al área de edema que vemos acá en ADC. Y como vemos en las imágenes con información T2, sí vemos estas imágenes de alta señal que se meten a través de las circunvoluciones, pero no compromete la corteza cerebral, se queda confinado a la sustancia blanca. Esto era un edema vasogénico secundario, una lesión metastásica solitaria en el lóbulo parietal izquierdo. Entonces, algo importante para siempre que nos encontremos contra una metástasis, el edema no proporcional al tamaño de la lesión. Como vemos aquí es una lesión súper pequeña, pero sí ven toda la cantidad de edema que rodea una lesión tan pequeña. Entonces, siempre que veamos una lesión pequeña y que el edema es no proporcional al tamaño de esa lesión, prender las alarmas porque puede ser una metástasis. Usualmente tenemos multiplicidad en las metástasis, sí, pero también tenemos metástasis solitarias. Otro caso donde debemos evaluar el edema vasogénico, entonces tenemos esta lesión en el lado derecho, como la vemos acá, realce grueso, en anillo, vemos que tiene edema vasogénico alrededor, que se mete a través de la sustancia blanca, efecto de masa. Algo importante en esto no es edema, esta es la lesión. Si vemos el edema no restringe, pero esta lesión tiene algo importante, tiene restricción en el centro de la lesión. Y eso es un punto clave para llevar a casa absceso cerebral. Los abscesos cerebrales tienen restricción a la difusión central porque tienen pus dentro de la lesión, que es una sustancia altamente celular. Entonces va a restringir la difusión de las moléculas dentro de ese tejido. Otros ejemplos, un tumor primario cerebral, esto es un paciente con un glioblastoma, entonces acá tenemos también todo el edema vasogénico que causa, la lesión que tiene realce heterogéneo periférico, acá tenemos una hemorragia, entonces la hemorragia y el edema que causa el efecto de masa de esa hemorragia. Luego, entonces, el edema citotóxico. Entonces, el edema citotóxico, principalmente, como los decía, se da por injuria celular, usualmente pacientes con isquemia, bien sea una ACV isquémico, una ACV por hipoperfusión, como la hipoxia, la encefalopatía hipóxico-isquémica, en pacientes que tienen patologías inflamatorias como una encefalitis por herpes virus, etc. Eso tiene algo importante y eso es un edema que restringe a la difusión, altamente celular. Aquí tenemos un infarto en territorio de la arteria cerebelosa superior izquierda, vemos alta señal en DWI, corresponde con baja señal en ADC, que es el mapa, y esto es alta señal en las secuencias con información T2, esto es un FLAIR y eso nos va a ayudar en la edad del ACV. Más adelante van a tener una charla de ACV. Importante, usualmente el edema citotóxico tiene una restricción en un territorio vascular. Acá también tenemos otro ejemplo, un infarto en territorio de la arteria cerebral anterior, restricción en el territorio de la arteria cerebral anterior. Entonces, acá algo importante para que también se lleven a casa. Si ustedes están en un evento de urgencia y tienen un paciente con sospecha de un ACV de fosa posterior, idealmente solicitar una evaluación con resonancia. Este es el mismo paciente, tomografía resonancia, y esto es el mismo paciente, tomografía resonancia. Como vemos acá, las imágenes fueron tomadas el mismo día y por la persistencia de alta sospecha clínica, una imagen completamente normal en la fosa posterior. Acá no vemos hipodensidad ni nada. Y miren efectivamente cómo teníamos el infarto en el territorio de la arteria cerebelosa superior. Acá el puente se ve casi que completamente normal, pero en la imagen de resonancia hecha inmediatamente después vemos que había un área de restricción en mi puente izquierdo por oclusión de una perforante de la basilar. Súper importante cuando tenemos sospecha de patologías en fosa posterior, idealmente vayámonos de una a la resonancia porque la fosa posterior tiene muchos artefactos por el cambio de estructuras tan densas que hay entre el hueso y volver a una interfaz mucho menos
densa como el líquido y otra vez volver al cerebro, que sería menos densa que el hueso, pero más densa que el líquido, eso genera demasiado artefacto en la zona. Territorios vasculares lo van a ver en la siguiente charla, pero recordarlo: cerebral anterior, cerebral media, en azul la cerebral posterior. Acá tenemos las lentículo estriadas, en rosado tenemos la coroidea anterior y acá tenemos las de la circulación posterior, la arteria cerebelosa superior, la arteria anterior inferior, la pica y en verde anterior basilar y ramas de la basilar. Evaluar la evolución o la edad del infarto, importante, porque no es lo mismo que nosotros lleguemos con un paciente y digamos, ay, tiene este hallazgo, o un paciente que tiene este hallazgo, porque el manejo cambia si es un infarto agudo a un infarto que ya lleva un año allí establecido. Entonces, hiperagudo, vemos que los cambios son muy sutiles, solo vemos edema de esa área del cerebro y vemos que se pierde sutilmente, se vuelve borroso la sustancia blanca y la sustancia gris. Un infarto que ya lleva un poco más de horas o días, ya se establece más. Un infarto también subagudo, que ya tiene alrededor de una semana. Un infarto subagudo que tiene más de una semana. Vemos que todavía sigue efecto de masa, todavía no se ha generado daño completo de esa parte del cerebro, que sí existe acá en este infarto crónico. Vemos que ya, a diferencia de este, ya se dilató el ventrículo adyacente, se generó pérdida de volumen y simplemente tenemos una cavidad ahí de tejido dañado. El siguiente caso, un hombre de 72 años, trauma craneoencefálico. ¿Qué tipo de hemorragia tiene el paciente? Entonces, aquí usualmente la confusión es, ¿esto es una hemorragia epidural o subdural? Entonces, eso es una hemorragia subdural. Pero, ¿cuál es el método de imagen más práctico para demostrar las hemorragias intracraneanas? Siempre recordar que la tomografía va a ser mucho más práctica, la tenemos ampliamente disponible en los servicios y además de eso es menos económica, nos permite dar un diagnóstico, tiene alta sensibilidad para los eventos agudos, mientras que la resonancia la podemos utilizar cuando nos cuesta trabajo determinar la etiología de esa hemorragia. La evolución de la hemorragia en tomografía aguda la vamos a ver completamente blanca, hiperdensa o de alta densidad. Subagudo lo podemos ver isodenso, es decir, similar al parénquima cerebral. Y crónico ya lo vemos hipodenso en comparación al parénquima cerebral. Esa es la evolución en tomografía. ¿Cómo se ve la hemorragia en resonancia magnética? No voy a entrar en detalle porque también sería una charla adicional. Eso va a depender estrictamente del estado de deoxigenación de la sangre. Por ende, las características van a cambiar dependiendo en qué secuencia de resonancia yo esté evaluando la sangre. Pero le pueden tomar una foto a esta imagen y aquí, cuando tengan un paciente, pueden evaluar rápidamente cómo voy a ver dependiendo el estadio en el que se encuentra esa sangre, cómo la voy a ver en cada secuencia. Principalmente las que tienen información T2 y las que tienen información T1. Ya entrando a evaluar los hematomas en las imágenes diagnósticas, entonces tenemos subdural versus epidural. Recordar que el subdural es una colección que se da entre la capa interna de la dura, que la veríamos aquí, y, perdón, acá, la capa interna de la dura, aquí, y la aracnoides, la lineecita que vemos blanca acá. Esto es un hematoma que se ve en forma de media luna, usualmente es de origen venoso porque se rompen las venas puente y es un hematoma que cruza las suturas. Nosotros lo vemos a lo largo de todo el hemisferio. Puede ser holohemisférico o puede estar localizado solo frontal, solo parietal, frontoparietal, frontotemporal. Mientras que el epidural se va a encontrar entre el hueso, como lo vemos acá, entre el cráneo y la capa externa de la dura madre. El otro se encontraba entre la interna y la aracnoides, este lo vemos entre la externa y el hueso. Entonces, la forma de este hematoma va a ser lenticular o también se le conoce como biconvexo, usualmente es de origen arterial por causa de lesiones a la arteria meningia media, pero también se pueden ver de origen venoso, son mucho más raros y esto es una hemorragia que no cruza las suturas. Acá vemos nuevamente la diferenciación ya en una sola diapositiva de ambos. La hemorragia subaracnoidea, otro tipo de hemorragia intracraneana, hemorragia extraaxial. Aparte de la traumática, la subaracnoidea espontánea
Más comúnmente, hasta el 80-85%, algunas referencias dicen, se asocia a ruptura de aneurisma. 20% restante a cualquier otra condición, a malformación arteriovenosa, disecciones, hemorragia venosa por trombosis, vasculitis, angiopatía amiloide. En la hemorragia traumática, debo tener claro el sitio del trauma, la región de golpe, contragolpe, la podemos ver en ambos lados. Tanto si el paciente se pegó de este lado, podemos ver la hemorragia justo en ese lado, pero también en el área de contragolpe, al otro lado y completamente en dirección a donde se dio el golpe. Esta hemorragia suele ser más de las convejidades o en los lóbulos temporales, que son los que más afectan en el trauma. Mientras que la espontánea va a depender mucho de la causa. ¿Qué es la hemorragia subaracnoidea? Sangre del espacio subaracnoideo. Entonces yo lo que voy a ver son estas líneas de alta densidad rodeando el espacio subaracnoideo. La hemorragia subaracnoidea, entonces, algo que nos puede ayudar mucho cuando se encuentran en urgencias es, tengo hemorragia en la cisura de Silvio, debería sospechar un aneurisma en la arteria cerebral media. Tengo hemorragia interhemisférica, sospechar aneurismas en la comunicante anterior. Tengo hemorragia en el cuarto ventrículo, debería sospechar lesiones de la pica, arterias cerebelosas. Perímesis encefálica, entonces aquí lo que voy a hacer es sospechar lesiones del sistema vertebrovascular o incluso lesiones de origen venoso. Y si tengo lesiones hemorragia subaracnoidea en las convejidades, aquí lo que voy a sospechar es cualquiera de las otras causas usualmente. Bien sea trauma, que ya lo vimos que se tiene por aparte, y de las causas espontáneas, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, hemorragia subaracnoidea por vasculitis, PRES, malformaciones arteriovenosas o la subaracnoidea primaria por angiopatía amiloide. Acá tenemos entonces el otro tipo de hemorragia intracraneal, la intraparenquimatosa. Y aquí entonces vamos a tener las hemorragias primarias, usualmente hipertensiva o por angiopatía amiloide, y las hemorragias secundarias, que ya las vamos a ver. Entonces, la hipertensiva es el 65% de los casos de la intraparenquimatosa y yo lo que veo es un hematoma, un área de alta densidad focal que genera efecto de masa, usualmente tiene drenaje a los ventrículos, desplaza estructuras, es una lesión expansiva dentro del cerebro y lo que más comúnmente se afecta es los ganglios de la base, los tálamos, los núcleos dentados en el cerebelo y el puente. La angiopatía amiloide, que es la segunda causa de hemorragia intraparenquimatosa primaria, usualmente yo voy a ver que los vasos afectados, perdón, la causa de eso es que los vasos que están afectados por depósitos de amiloide tienen necrosis y degeneración fibrinoide. Y eso lo que hace es que los vasos se rompan fácilmente y se puedan formar hematomas o microhemorragias. Usualmente lo que vemos en estos pacientes son microhemorragias corticales y subcorticales, o podemos ver hemosiderosis o podemos ver hemorragias lobares como la que tenemos aquí en este paciente. Y acá vemos en la representación en las imágenes susceptibles a este tipo de depósitos de hemosiderina o de derivados de sangre. Vemos cómo se ve completamente negro en esta secuencia, vemos que hay hemorragia subaracnoidea, acá entonces este artefacto de susceptibilidad magnética en el espacio subaracnoideo y además vemos estas líneas negras bordeando la corteza. Miren, esta es un área normal y esto es un área anormal que son áreas de siderosis cortical. Y finalmente, otra de las causas sería la oclusión vascular. Usualmente la causa más común es la oclusión vascular por trombosis venosa. Entonces lo que vamos a buscar es que haya una trombosis en alguno de los senos venosos. También puede darse por transformación hemorrágica de un infarto isquémico. Entonces aquí vemos el paciente anterior tenía un defecto de llenamiento en el seno longitudinal superior. En este otro caso, entonces, el paciente con un infarto isquémico en territorio de la arteria cerebral media izquierda, el paciente fue llevado a terapia endovascular, fue una terapia que no fue satisfactoria, no se logró recanalización, a las 24 horas se le hace control por empeoramiento y el paciente había desarrollado una transformación hemorrágica del infarto isquémico que tenía, otro tipo de hemorragia intracraniana intraparenquimatosa.
¿Cuáles son los factores de riesgos en imágenes para desarrollar transformación hemorrágica? Que se haya visto un vaso hiperdenso en las primeras imágenes, que sean infartos muy extensos como este que vemos que es un infarto extenso en el territorio de la cerebral media y que no haya tenido recanalización a pesar de la terapia endovascular, como justo fue este paciente. Luego, otras causas que también debemos tener en cuenta cuando nos encontremos contra un paciente que tiene una hemorragia en la imagen inicial. Cualquier tumor puede sangrar, bien sea primario, como este paciente que tenía un glioblastoma que debutó con una hemorragia. El tumor sangró y el paciente llegó por esos síntomas. Una metástasis hemorrágica, comunes en ciertos tipos de cáncer, o una contusión hemorrágica, un paciente que tuvo un trauma y vemos acá una contusión intraparenquimatosa hemorrágica, acá vemos otra contusión parenquimatosa hemorrágica. El sitio más común para las contusiones traumáticas va a ser casi siempre los lóbulos temporales. Acá vemos la representación de ese tumor, luego cuando se le hizo la resonancia, era un tumor, acá vemos el realce de ese tumor, periférico en esta área, mucho más heterogéneo y grueso en el área medial del tumor y era un glioblastoma comprobado por biopsia que había debutado con sangrado. Luego entonces, algo importante es, siempre vemos en un reporte o queremos explicar lesión expansiva y nos dicen extraxial o intraxial. Y nos cuesta trabajo saber qué son las dos cosas. Entonces, con este caso, ¿qué se considera una lesión expansiva por imagen? Que ocupa espacio, que está comprimiendo las estructuras adyacentes, genera un efecto de masa, bien sea sobre los ventrículos laterales, sobre el parénquima que tiene alrededor, va a desplazar las estructuras, por ejemplo, puede causar desplazamiento de la línea interhemisférica y puede disminuir el tamaño de los surcos, porque los vuelve mucho más juntos, disminuye el espacio entre los surcos. Puede ser difícil saber si esa lesión expansiva está extraaxial o intraaxial. Van a tener una charla más adelante de lesiones intraaxiales y extraaxiales y el por qué es importante diferenciar si estamos ante algo intra versus extra, porque nuestra gama de diagnósticos diferenciales cambia completamente si yo defino que eso está intraaxial o yo defino que eso está extraaxial. Entonces, dentro de las lesiones expansivas que podemos determinar si están intra o extraaxiales, lo más común que nosotros digamos o nos referamos a este tipo de lesiones es un tumor, luego podemos tener una lesión ocupante de espacio, una lesión expansiva inflamatoria, infecciosa, como un absceso, o podemos tener una lesión desmielinizante o cualquier efecto de trauma, una contusión, un hematoma que está ocupando espacio dentro de la cavidad intracraneal. Extraaxial, súper importante. Entonces, va a tener una base de implantación amplia en la dura madre. No está rodeada de parénquima cerebral, sino que lo desplaza. Y si nosotros tenemos imágenes con medio de contraste, podríamos ver algo que se llama la cola dural, que es muy común en los meningiomas en realidad, pero nos asegura que esa lesión está extraaxial y que está implantada en la dura. Hendidura del líquido cefalorraquídeo, entonces cuando veamos y analicemos una imagen en secuencias con información T2, fijémonos bien en esta línea hiperintensa que vemos aquí rodeando el tumor, se le conoce como la hendidura del líquido cefalorraquídeo y también nos ayuda a diferenciar que la lesión está por fuera, está extraaxial. Desplazamiento de los vasos, acá si me creen un poco, vemos un poco de puntitos negros que se están desplazando, son vasos sanguíneos que tienen vacío de señal en las secuencias con información T2, no tienen señal, los vemos negros, vemos que esa lesión los está desplazando. Y además de eso vemos que comprime la sustancia blanca. La sustancia blanca se ve comprimida por la masa y lo que vemos acá es una interfaz de la sustancia blanca y la sustancia gris intercalada. Y para una lesión intraaxial, a diferencia de la otra, acá sí vemos que es una lesión completamente rodeada por parénquima, va a disminuir los surcos adyacentes y comprimir las cisternas adyacentes y la vemos completamente rodeada por parénquima. Y finalmente, perdón, otro signo es el engrosamiento del cuerpo calloso. Algo muy importante también para finalizar y que es importante para el clínico y para el neurocirujano es cosas asociadas a todo lo que yo les conté anteriormente. Entonces, lo primero, identificar si esa lesión expansiva, bien sea tumor, absceso, hematoma, está ocasionando efecto de masa significativo. Entonces, primero, está ocasionando algún tipo de herniación. Ya conocemos los tipos de hernias, subfalcina,
del uncus transtentorial, una hernia a través del foramen magno. Aquí, por ejemplo, les traigo una imagen que tiene una hemorragia intraparenquimatosa extensa que está generando efecto de masa, desplazamiento de la línea media hacia el lado contralateral, compresión de los ventrículos y es una hernia subfalcina. Además de eso, debemos reconocer si existe hidrocefalia secundaria a lo que nosotros estemos viendo y si esa hidrocefalia se asocia a paso transependimario del líquido cefalorraquídeo. Entonces, acá vemos dilatación de los ventrículos, abalonamiento del tercer ventrículo, dilatación de las astas temporales en una tomografía y finalmente también si hay hemorragia intraventricular asociada a lo que nosotros estamos evaluando. Acá importante, que también lo podemos ver en la tomografía, es si esa hidrocefalia se asocia a áreas de baja densidad rodeando los ventrículos, porque eso nos habla de la actividad de la hidrocefalia. Si está teniendo paso transependimario del líquido cefalorraquídeo. Entonces acá vemos todas estas imágenes de alta señal rodeando los ventrículos, las asas temporales o áreas de baja densidad en la tomografía rodeando esos ventrículos dilatados. Hemorragia intraventricular, como lo vimos en la diapositiva anterior, hemorragias dentro de los ventrículos y otra clave es ver niveles en las porciones dependientes. El paciente está acostado, por ende la sangre va a caer hacia la parte posterior del paciente y aquí vemos niveles en los astas occipitales de los ventrículos laterales. Recordar, efecto de masa, hidrocefalia o hemorragia intraventricular asociada en cualquiera de las patologías que vimos anteriormente. Puntos claves para llevar a casa, siempre debemos conocer muy bien la técnica de imagen que estamos solicitando. ¿Qué espero yo al pedir la imagen? Saber que la tomografía tiene radiación y que hablamos de densidad y que la resonancia no tiene radiación, pero muy importante antes de solicitárselo a un paciente, tengo un campo magnético y debo evaluar qué tiene el paciente que no sea compatible con ese campo magnético y hablamos de señal o intensidad. Conocer las indicaciones para cada imagen y qué se ve mejor en cada una de esas imágenes. Usualmente en un contexto de emergencias vamos a utilizar la tomografía. Y reconocer todos los patrones importantes de patologías neurológicas y neuroquirúrgicas básicas, como lo vimos a través de la charla. Estas fueron las referencias que utilicé. De todas maneras, si tienen alguna pregunta específica, no duden en contactarme. Aquí están mis correos y si ustedes escanean este código QR, inmediatamente se va a hacer un envío de una pregunta a mi correo. Muchas gracias por la atención y espero que les haya quedado claro una guía básica cómo interpretar una imagen de neurodiagnóstico.